Hoy estábamos conversando que hemos tenido una sesión de 13 charlas, esta sería la penúltima. Vamos a estar hablando sobre programaciones para... hoy estamos hablando de la parte de comunicación. Dispénseme un momento que metí las patas aquí. Esta fue ¿qué nos pasa hoy? Estamos con problemas técnicos. Perdón, aquí. Estamos con la última. Es que me confundí estas. Perdón. Ok. Mil disculpas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre representación y comunicación en estrategia de proyectos con impacto social. Bienvenidos. Como les decía, la charla va a estar siendo grabada y es un esfuerzo conjunto de la Fundación Clave, Entrenos Atelier y la Universidad Veritas. Sus anfitriones, su servidor, el arquitecto Mike Smith, y nuestro cuerpo docente, Alonso Gamboa, también profesor, y Alejandra Fernández. Y también es una invitación abierta del director de nuestra Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. Nos acompañan los estudiantes de Taller de Diseño 12, en donde la Plataforma de Justicia Espacial está operando en la Universidad Veritas. Tatiana, Valeria, Alejandro, Sharon, José Daniel, Luis Fernando Soto, Orlando y Luis Fernando Vieto. Para hoy nos acompaña Diego Pérez, fundador del colectivo Todo por la Praxis, y voy a leerles una biografía brevemente sobre Diego. Diego Pérez, de Todo por la Praxis, Madrid, España. Es licenciado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el 2008. En el 2010 obtiene el diploma de estudios avanzados del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en el Departamento de Urbanismo de la ETSAM. En el ámbito de la investigación se especializa en los procesos de desplazamientos y gentrificación urbana. Director y cofundador de Todo por la Praxis, inicializando su actividad desde 1999, siendo el coordinador de los más de 90 proyectos realizados por la entidad en los últimos 15 años. Las funciones principales han sido la redacción y dirección de obra, la coordinación de procesos de participación ciudadana y codirector de proyectos Mares Madrid. Mares de Madrid es un proyecto de transformación urbana que a través de la economía social y solidaria. Su actividad se ha centrado en procesos que implican nuevos modos de producción de ciudad, habilitando canales y herramientas, metodologías y marcos para la innovación urbana, implicando la participación de la ciudadanía. También desarrolla función de mediación y coproducción urbana que ofrece dinamización y asesoramiento en consultoría en urbanismo táctico. Como miembro de Todo por la Praxis, es una figura reconocida en el ámbito de la arquitectura nacional e internacional. Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas, libros de arquitectura y prensa en general, participando en más de 60 exposiciones, así como foros y mesas de debate de carácter nacional e internacional. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con premios como el primer Festival Internacional de Arquitectura M3 2010, Red de Arquitecturas Colectivas Barcelona, España, finalista del Premio Europeo de Espacio Público Urbano, Plan Cañada 2014, nominado Yakov Chernikov International Prize for Young Architects 2014, Yakov Chernikov International Foundation, Moscú, Rusia. Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera 2012, Quito, Ecuador. Uno de los trabajos de referencia es el Campo de la Cebada, Madrid, que ha sido galardonado nacional como internacionalmente con los premios Golden Nica 2013 o el premio de la 12ª Bienal de Arquitectura Española y premios de Arquía próxima. Ha sido seleccionado en diferentes programas de residencias y programas de intercambio como el promovido por Forum d'Art Contemporary Casino de Luxemburgo 2015 o Headlands Center for the Art, San Francisco, Estados Unidos 2013. Colabora con diferentes universidades como profesor invitado, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM, la UEM, Universidad Europea de Madrid, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay, Universidad SEDIN, Monterrey, México, Florida International University, Miami, Estados Unidos, ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas del DF y Universidad La Merced de San Francisco. Pues como ustedes pueden ver, es una persona, yo considero las más activas que conozco en procesos y proyectos que compartimos.
pues no sé, diría yo, principios, valores, iniciativas, intenciones, y Diego es una persona altamente productiva, bueno, y todo por la praxis, el movimiento que ellos gestionan desde allá, y como ustedes han podido revisar en su página web la cantidad de trabajo que han acumulado en estos 15 años. Nosotros somos Justicia Espacial, una plataforma para la investigación, diseño y arquitectura, y lo que buscamos es compartir, diseminar, desarrollar proyectos en esta línea de trabajo que provoca agencia, intercambios comunitarios y multisectoriales. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com y en nuestras redes sociales, en canal de YouTube, Instagram y Facebook. Proponemos justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Para hoy vamos a hablar de representación y comunicación estratégica en proyectos con impacto social. Como es, disculpe que anda un gato por acá, maullando muy fuerte. Como es siempre objeto, hacemos una breve introducción antes de darle la palabra a nuestro invitado. Algo que hemos venido conversando en este taller es el tema de la hermenéutica como forma de acción, no solamente como método de pensamiento, según afirman Greenwood y Levin. Claramente estamos en esto. A la hora de comunicar es buscar el sentido de los proyectos y cómo la participación genera confianza y esto genera pertenencia. Capacidades importantes que hemos detectado y que nos interesa trabajar y que sabemos que tienen impacto en la comunidad con los distintos, digamos, personas que han venido a compartir su conocimiento en este taller. Está la comunicación, la organización, la gestión y la planificación, donde la comunicación quizás es lo que queríamos conversar hoy, comunicación que tenga sentido. Personas que esto lo han tenido clarísima en el caso de Jane Jacobs, por ejemplo, cómo las personas ordinarias son capaces de hacer cosas extraordinarias o cosas maravillosas dentro del contexto de la ciudad. Herramientas que la misma Jane Jacobs hablaba que en sus procesos de diálogo y de trabajo y de agencia se tiene que tratar de mantener la diversidad en todo sentido para que un ecosistema urbano sea articulado, sea robusto, que pueda tener una verdadera presencia productiva, cogenerativa en el entorno. También hemos hablado sobre la importancia de las espacializaciones, un poco visto el enfoque de Lefebvre en tema de derecho a la ciudad, pero también visto desde cómo los espacios se perciben, se viven y se conciben, y podríamos decir que la comunicación puede orbitar alrededor de esto, y cómo desde el punto de vista de Foucault podríamos hablar que en las acciones se inscribe en la parte del poder, el espacio y el conocimiento, o las pequeñas tácticas del hábitat que él mencionaba. En ese sentido, como activista, Jane Jacobs entendía claramente esto, ¿verdad? De cómo desde la comunicación, desde el activismo, se puede verdaderamente tener una postura en los procesos de cómo nuestras ciudades están siendo tomadas y donde existen justicias e injusticias a la hora de desarrollarse. También está un caso muy bonito de Michael Uwemendimo. Lo conocí hace poco, el trabajo que, bueno, él reside en Londres, pero ha hecho un trabajo espectacular en África, en Nigeria, por ejemplo, donde la parte de la comunicación se ha vuelto pilar y esencia para desarrollar distintos proyectos, para elevar las voces que tienen cambio, que pueden provocar agencia y que hacen que las comunidades verdaderamente puedan expresar el cómo ellos ven su derecho en el espacio común, en el espacio público, y se desarrollan, por ejemplo, en este proyecto que él dirige, el CIMAP, distintos medios de interacción o de producción audiovisual, por ejemplo, para poder contar esas historias que son necesarias de entender. Proyectos que uno también empieza a entender que desde la infraestructura tienen cabida, relevancia y pertenencia, ¿verdad? Por ejemplo, el de colega Alejandro Hayek en Venezuela, el Túnel Fuerte, proyecto que Diego conoció, yo también conocí en Caracas, y desde su arquitectura el proyecto también comunica y fue cogestionado. Es un proceso es un proceso y un proyecto que la misma arquitectura se convierte en facilitadora de estos procesos de transformación, de cambio, de activismo, de programas necesarios, pero que esto se entiende a través de esa articulación de dialéctica a la hora de esa articulación entre la dialéctica y la construcción socioespacial. Entonces,
estos proyectos, no sé, en el caso de Tierra Fuerte es bien bonito verlo porque es como una plataforma de comunicación, básicamente. Y esta plataforma tiene muchísimos canales y desde la arquitectura podríamos decir que este símbolo se reconoce, consolida estos procesos, pero también la comunicación vista desde la parte disciplinar, que es algo que, por ejemplo, nos interesaba mucho conversar hoy con Diego de Todo por la Praxis, que ellos tienen una manera muy clara de cómo esquematizar estos proyectos también para que las comunidades con las que se trabajan se entienda desde los primeros posibilidades en el territorio hasta que una vez que se consolida el proyecto. Rosana Montiel también es como este espacio público de la unidad habitacional en San Pablo de Exalpa, México, también desarrolla este tipo de microplazas como intervenciones de espacios que estaban abandonados, espacios comunes que son rehabituados también con una participación activa de los usuarios, pero que también provocan otros canales y medios de comunicación en donde la arquitectura, volvemos a eso, la parte disciplinar, expresa estas condiciones de con la construcción de espacios comunes, espacios donde se da nuevamente esta dialéctica socioespacial y que la arquitectura, en este caso el diseño, facilita procesos o es parte de estos procesos de transformación urbana, como en este caso el Play de Fresnillo en México, que también la arquitectura, insisto, se vuelve en un habilitador. Y aquí un poquito del proyecto que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en la Cueva de Luz, en la Carpio, también un proyecto y un proceso que abre espacios de diálogo, abre espacios de comunicación, abre espacios para generar talleres co-creativos, espacios para generar capacitaciones en distintas artes o oficios y que dan un paso siguiente también para poder entender procesos de regeneración urbana en un contexto que ya ha abierto las posibilidades de trabajar en otras escalas para ser producto de un proyecto piloto, poder ya provocar otras condiciones de rehabilitar un borde con ciertas, digamos, estrategias de regeneración natural y urbana en proyectos y espacios que buscan también justicia espacial al fin del día trabajado con las comunidades. Entonces, estos son algunos roles disciplinares importantes. Cuando hablamos de comunicación, creemos que hay una comprensión común de lo espacial, que es importante entenderla. Existen logros tangibles desde la arquitectura, comunicación en cuanto a los procesos de pensamiento, plataformas de enlace, principios. Entonces, podríamos decir que hay un rol disciplinar que tiene que ver con la comunicación en distintos niveles, desde cómo se proyecta o se puede ejecutar una obra hasta cómo se enlaza con la comunidad. Entonces, dicho esto, era una introducción para ya darle la palabra a Diego para empezar con lo que él nos va a compartir hoy y ojalá podamos tener una conversación siempre y cuando el tiempo y el cansancio no te agobie, Diego, de verdad, sentirte con toda confianza. Yo sé que es tarde por allá, te agradecemos muchísimo el esfuerzo de conectarte hasta ahora y déjeme nada más aquí soltar el share screen. Mi estimado, el micrófono es todo tuyo. Vamos allá. Nada, oye, encantado de estar por acá. Se me escucha bien, todo perfecto, estamos conectados, estamos en el aire, ¿no? Bien. Pues nada, simplemente un poco, pues hay como, bueno, has hecho como una introducción así como interesante, Mike. Yo, la verdad que, me estaba planteando un poco como esta historia como una conversa, ¿no? Más que otra cosa. Yo voy a estar aquí, yo sabes que me animo enseguida y bueno, voy a intentar un poco como contar o hablar un poco de lo que normalmente solemos hablar, pero desde el planteamiento que me habéis hecho, un poco desde la estrategia de comunicación. Es decir, siempre estamos un poco como contando un poco, prácticamente un poco como los mismos proyectos o las mismas iniciativas, pero aquí se trata un poco como de construir como una nueva narrativa, ¿no? O sea, una narrativa que tiene que ver un poco en cómo se representan y cómo se comunican un poco los proyectos para generar un poco todo esto que estamos intentando como provocar o transmitir un poco en torno un poco a nuestra práctica. Os traigo como un montón de cosas. O sea, como siempre, yo soy bastante así como intento como trasladar un montón de ideas, e intentar como un poco como estimular de múltiples lugares. Os voy a contar muchos proyectos y muchas cosas. O sea, y si queréis me podéis ir interrumpiendo. No sé si esta dinámica se puede hacer, o es mejor que yo suelte y luego ya podamos un poco generar un diálogo.
Como quieras, vamos tirándola, ahí va fluyendo. No te preocupes por la formalidad, es como lo vamos viendo. Sí. Ok, hecho. O sea, bueno, pues si queréis, bueno, os cuento un poco como formato, como presentación y os comparto como también como, a ver, os subo como un documento, aquí es como en compartir, ¿no? O sea, en documentos compartidos. O sea, Mike, estás en mute. Perdón, le das en compartir y abajo te aparece como escritorio, desktop, pues coge la que dice desktop o escritorio, esa es la que sirve. Ajá. ok. Listo, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok, Vamos, hermano, listo. vale, hecho. Pues nada, simplemente un poco es contaros un poco esta cosa de aquí. O sea, que os voy a trasladar un poco, como os decía, un poco, como contar un poco con un viaje un poco interno de las cosas que más o menos estamos manejando y a partir de ahí un poco plantear un poco estas cosas que tú ya como has apuntado un poco en la presentación inicial, ¿vale? O sea, que sería un poco como mi planteamiento que tenía como ahora mismo como articulado. ¿Se está viendo en pantalla completa, no? O sea... No, ahorita solo se ve tienes que darle share screen o algo. No, perdón, no es share screen, sino el presentación. Ajá, a PowerPoint, sí. Sí. Ok. O abajo le das clic a la pantallita. Sí, sí. Bueno. Ajá. Ok. El otro, ese mismo, ese que acabaste de pasar. Acá. Ese sí, ese mismo. Dale, Ahora. que es que estoy aquí. Ok. Bueno, simplemente contaros un poco esto, que nosotros, bueno, más o menos un poco me he contado un poco como las cosas iniciales, pero bueno, el trabajo que llevamos haciendo lleva como un montón de recorrido con bastante intensidad y ha ido dando como muchos virajes durante el tiempo. Esta es una iniciativa que empieza como desde un ámbito pues más. Por eso también me interesa un poco como contaros, más desde la disciplina artística y luego se va como entremezclando también con la disciplina arquitectónica. Partimos como de un montón de referencias y de recursos y de gentes que se han ido como sumando un poco a este proceso. Realmente aquí, por ejemplo, en este colectivo han estado en torno al 50 personas que han ido pasando, se han ido superponiendo capas, como os digo, sobre todo hay mucho arquitecto, pero también hay gente que venía un poco de las bellas artes, del diseño, pues ha habido gente que venía como de la sociología, de las ciencias sociales, ha habido como abogados, o sea, diferentes disciplinas que se han ido sumando, pero bueno, en torno como a este proyecto que generaba como un cierto interés común en torno a las prácticas colaborativas que trabajaban un poco con esta cuestión de la ciudad, el territorio, como lugar un poco como de interés común, ¿no? Que donde nos íbamos un poco como aproximando, desarrollando. Tuvimos como unas primeras etapas donde prácticamente un poco desarrollamos como un trabajo que estaba centrado más bien un poco fundamentalmente en estrategias de comunicación, pero estrategias de comunicación callejeras, o sea, muy de guerrilla urbana, de pro, o sea, que pues trabajamos con lenguajes como que partían mucho de referencias del situacionismo, ¿no? De estas informalidades de apropiación de lenguajes, de la contrapublicidad, de trabajo de muy callejero, ¿no? O sea, y desde ahí, desde esa escuela, o sea, luego fuimos un poco como trabajando pues en otros formatos como más articulados, más desarrollados, que prácticamente nos estábamos un poco como trasladando a trabajar un poco con procesos más vinculados a movimientos sociales, iniciativas ciudadanas, que planteaban ya no solo era como una intervención como más simbólica, sino también que planteaba como procesos más articulados, trabajando con una comunidad y que ya luego en unas declinaciones posteriores empezamos a trabajar un poco en transformaciones incluso espaciales. Y ahí ya aparece como una amalgama de lenguajes y de formas que tienen que ver un poco con prácticamente un poco lo que ahora mismo nos estamos un poco como construyendo o nos estamos identificando en nuestra práctica. Esto es un poco como de manera inicial lo que somos y dónde estamos, ¿no? O sea, y con esto empiezo como también como a construir un relato. O sea, nosotros, aparte del relato que tenemos como esta especie de colectivo, que además empieza como una cosa informal, que luego es una asociación y que ahora somos una cooperativa, pues bueno, tenemos también como una serie de inquietudes que también nos interesan como trabajar
que al margen un poco como de esta cuestión, de estos lenguajes y de estos lugares, o sea, nos aparece también como un posicionamiento político concreto. Nosotros estamos muy interesados un poco en trabajar con un determinado, trabajar con la ciudad, pero con una determinada ciudad, ¿no? Concreta. Esta es, por ejemplo, os he traído como una imagen del sur de Madrid. El sur de Madrid en los años 80. O sea, esto, si veis como los edificios altos, es como, esto era la periferia de la ciudad, en un momento donde la ciudad se estaba empezando como a construir, pero que todavía había como esa ciudad informal, que es como esas casitas bajas que aparecen un poco como insertas dentro de toda esa especie de amalgama de edificación. Ahí es donde nosotros... es donde nos interesa un poco trabajar. Es una ciudad donde, por un lado, empieza como a construirse y a desarrollarse, ya de plantearse como un humus de un tejido social muy interesante, muy activo políticamente y muy activo a nivel ciudadano, donde se empiezan a autoorganizar y donde empiezan a reclamar una serie de derechos fundamentales que implican la transformación de la ciudad y que han construido un poco la ciudad tal y como es hoy en día, ¿no? O sea, en este lugar, o sea, que es esta imagen, o sea, esas viviendas son las viviendas que veis un poco al fondo, son esas viviendas, esos bloques que aparecían y los galpones que veis adelante, que veis ahí como una gente subida a un tejado, ahí es donde estamos nosotros ahora instalados. O sea, nosotros tenemos nuestra oficina de arquitectura, bueno, oficina de arquitectura, vamos a llamar a la arquitectura, en un galpón, en una nave industrial, o sea, que aquí le llamamos nave industrial al galpón, que es un espacio pues industrializado donde convivimos con fabricadores de hierro y con fabricadores de madera, o sea, donde además también estamos un poco de una manera como muy ligado, un poco como un tejido vecinal que es muy activo en este territorio, ¿no? Nosotros, estas son las imágenes del movimiento vecinal de los 80, donde aparecían como estos procesos. Nosotros con este barrio, eran unos procesos ciudadanos que han sido muy importantes en la ciudad de Madrid. Los procesos ciudadanos, las reivindicaciones ciudadanas han sido como el primer motor post-dictadura. Aquí en los años 75 era cuando murió todo el franquismo, que era cuando acabó la dictadura. En el 77 empieza a aparecer la democracia. Y los movimientos ciudadanos eran los aglutinadores de los primeros gérmenes políticos que había en la ciudad, permitidos de alguna manera después de haber pasado por esta especie de trauma de 40 años que tuvimos de franquismo, ¿no? Estos movimientos ciudadanos, como os decía antes, eran muy potentes en lo que era un poco como todas las reivindicaciones, sobre todo de transformación de la ciudad. En estos barrios prácticamente eran barrios que venían de migraciones de lo que era el campo a la ciudad, gente que venía sobre todo del sur de España, que se instalaba en el centro de la ciudad de Madrid y que de repente, bueno, tenían unas condiciones habitacionales bastante lamentables, vivían en infravivienda, prácticamente bueno, eran barrios como el que estáis trabajando, creo, ahora en el fin de carrera o en el proyecto que estáis un poco como ahora involucrados, que creo que me comentó Mike, y bueno, que en este caso, pues eso, no tienen instalaciones, no tenían carreteras, no tenían prácticamente equipamientos, dotaciones de ningún tipo, etcétera, ¿no? Entonces, estos movimientos ciudadanos fueron donde se construyeron un poco como toda esa reivindicación y donde posibilitaron un poco unos procesos de participación que eran primigenios en la ciudad, que hasta el momento no habían existido. Nosotros hemos ido estudiando muy de cerca este movimiento. A nosotros prácticamente no nos llegó, porque en los años 80 nosotros empezamos nuestra actividad en el 99, pero como interesados un poco como en todos estos movimientos, hicimos una lectura y una mirada un poco a lo que sería este movimiento vecinal. Incluso hemos estado trabajando un poco en la recuperación de esa memoria del movimiento vecinal, porque ya han pasado 20 años y muchas veces, de estos movimientos, pues prácticamente pues ya aparecen segundas y terceras generaciones de gente de los padres, pasan a los hijos prácticamente, muchos de ellos incluso se han olvidado de cómo se construyó su barrio después de un poco de esas luchas que consiguieron sus padres, ¿no? Nosotros hicimos como una actualización de estos eslóganes, instalados, fijaros aquí con nuestros lenguajes un poco más del graffiti, o sea, donde hacíamos murales, intervenciones de Agitprop con el barrio y trabajando con las asociaciones vecinales para hacer una recuperación de lo que es la memoria del movimiento vecinal, contrastándolo con las conquistas inmateriales que habían supuesto esa lucha del movimiento vecinal.
os quería poner como una pieza que aquí no he traído, o sea, que bueno, si buscáis pues en nuestra propia página web encontraréis un poco que esta pieza luego la hemos llegado a trasladar a diferentes formatos. Hicimos como una campaña bastante interesante que era como hacer incluso y se llegó a hacer como una pieza escultórica de lo que es el barrio nuestro, o sea, que era una pieza que ahora mismo forma parte un poco, está instalada en el barrio, se convirtió como una escultura patrimonial del propio Ayuntamiento de Madrid, se hizo de manera informal, pero conseguimos que luego revertirla y que se normalizase y que la adquiriese el Ayuntamiento de Madrid como una pieza patrimonial escultórica. O sea, y bueno, ha sido como una herramienta y como una estrategia de comunicación muy interesante porque nos ha permitido conectar con todo ese tejido vecinal y además también un poco como hacer como todo un viaje de relectura un poco de lo que sería este movimiento vecinal actualizado a fecha de hoy, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto que os enseño aquí, o sea, es un mapa de iniciativas ciudadanas en Madrid, ¿no? O sea, esto es como un segundo viaje de lo que os había enseñado. Una vez que ya habíamos conectado con el movimiento vecinal, hicimos como todo un trabajo con la Federación de Vecinos de Madrid, que es la federación no solo del barrio este de Vallecas, sino la federación de todos los barrios de la ciudad, donde se hizo como un mapa de todo lo que sería el tejido del movimiento social en la ciudad de Madrid. Prácticamente sacamos como 600 iniciativas, se hizo como esta cartografía, estos mapas que teníais un poco como localizado. Esto también lo podéis encontrar, los madriles, que está por ahí editado. De hecho, se han hecho luego varias versiones. Se hizo esta versión que era como más de lo que era la ciudad en general y luego se sacaron como de cada uno de los barrios y distritos de la ciudad, ¿no? O sea, aquí podía ir un poco como ir siguiendo qué iniciativas ya podían ser pues de tipo productivo, de tipo de comunicación, de tipo pues más asistencial, más formativo, bueno, había un poco como de todo tipo de iniciativas y con esto se hace como un mapa que de alguna manera visualiza lo que, o sea, todo ese movimiento, toda esa riqueza del movimiento asociativo que hay en la ciudad. Esto es un trabajo que tuvo un impacto importante. Hasta el momento no se había hecho como toda esta cartografía, ¿no? En la ciudad sí que se habían hecho como trabajos parciales cartográficos, pero no de manera tan exhaustiva y lo que permitió también es como, pues bueno, visibilizar un poco pues toda esa riqueza que había como escondida, porque muchas de estas iniciativas permanecían ocultas, ¿no? Y también lo que permitió sobre todo era ponerlas en conexión y en contacto, ya que muchas ellas no estaban en contacto, ¿no? O sea, aquí, bueno, esto es como las imágenes del mapa de la parte trasera, donde hay una descripción de cada una de ellas, con toda la tipografía, con todas las pues ahí veis como hay como 5 o 6 categorías, dentro de cada categoría luego podéis encontrar como pues esta de las diferentes usos que podía haber o los diferentes como proyectos que puedes encontrar, ¿no? en todo el mapa, ¿no? Bueno, os decía antes, y ya me voy como para otro lado, o sea, esto os lo cuento porque, bueno, fue como uno de los ejercicios que planteamos en el barrio. Nosotros en el barrio, o sea, como os contaba anteriormente, nos instalamos, hicimos como trabajamos en este galpón. Este galpón es como ahora mismo como es nuestra base de operaciones y es como el lugar que a su vez funciona como una herramienta también de comunicación hacia afuera, tanto a nosotros como proyecto, como también un poco como a la parte un poco como de los contenidos que vamos desarrollando, ¿no? O sea, este espacio fundamentalmente empieza a aparecer como un espacio que conecta con las iniciativas ciudadanas, o sea, del propio distrito de Vallecas, para generar como procesos de aprendizaje, o sea, que pudiesen un poco como generar como alguna respuesta a necesidades específicas de alguna iniciativa ciudadana del barrio. Es decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con los colegios del barrio, con las asociaciones vecinales del barrio, con las asociaciones juveniles del barrio, con cualquier tipo de entidad, o sea, ya sea público o privada, que tenga una necesidad y que luego nosotros a través como de una especie de escuela-taller y un proceso de aprendizaje podemos dar respuesta un poco a través un poco de un programa que teníamos un poco como establecido. Esto fue como el punto de arranque del IDIS de Vallecas. A partir de aquí
este IDIS empieza como a crecer y articularse y empiezan a aparecer también como otros proyectos con el que ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando, yo que sé, con un archivo de prácticas colaborativas, que es donde estamos haciendo como todo un trabajo de investigación de procesos que están trabajando en proyectos o procesos muy similares a los que estamos planteando, pero teníamos un poco una cierta necesidad de concentrar y aglutinar como esa especie pues, de caja de herramientas para que otros podamos un poco como aprender o podamos buscar alguna referencia a través del propio archivo. También hemos ido como trabajando un poco también como un espacio más de investigación, que ahora mismo estamos un poco en construcción, y bueno, hay como diferentes iniciativas que son un poco las que están un poco como dando forma un poco a este lugar, ¿no? Nosotros llevamos aquí trabajando pues ya como 6 años, o sea, en el espacio. Es un espacio independiente, o sea, se han hecho como actividades, aquí veis el espacio por ejemplo, aquí hacemos un encuentro que es el encuentro de arquitecturas colectivas, esto es una red que tenemos montada aquí en España, que es una red de colectivos de arquitectos que nos vamos un poco como generando como una red de apoyo y un espacio también de conocimiento y de intercambio de experiencias, o sea, y de recursos que existe como desde hace 10 años a nivel nacional. Cada año nos reunimos en una ciudad, en un lugar diferente. Bueno, uno de los años nos reunimos aquí en nuestro espacio, en el IDIS de Vallecas, ¿no? O sea, bueno, esto os contaba un poco para que veáis un poco desde dónde nosotros y cómo, o sea, nos planteamos un poco trabajar estas cosas, ¿vale? O sea, nosotros luego también un poco, o sea, este lugar es como también como nuestro lugar como y nuestra sede, nuestra base de operaciones para luego como pues articular como otros procesos, más allá de nuestro proceso de aprendizaje, que ya es en sí mismo como todo una herramienta un poco pues de generar como una comunicación, de una manera de hacer y también como un espacio donde construir una pedagogía crítica, donde se traslade esa manera de hacer, o sea, pues bueno, luego también nosotros como que nos conectamos o nos articulamos con otras iniciativas y este espacio también es un laboratorio de producción, de investigación, etcétera, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hemos hecho una infinidad de... Esto es un dispositivo que se construye en uno de estos procesos, o sea, de co-creación, de investigación colectiva, donde se trabaja con gente, se invita a un espacio, a una colaboración con gente interesada para construir en torno a estas necesidades que nos van planteando. Esto fue como una cocina móvil que se hizo también en relación como a un colectivo de cocineros que, bueno, en función un poco como de sus peticiones, nos plantean un poco como este dispositivo pues ya veis que es de muy bajo coste, con materiales reciclados, o sea que, bueno, sobre todo nos interesaba esto que os he traído aquí finalmente, que es como este manual de montaje, que de alguna manera también traslada como esta cuestión que nos estamos un poco como intentando como, pues que hay como detrás un poco como de este espacio de investigación, que es como estas herramientas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, para nosotros estos manuales son manuales que están hechos en código abierto, tienen estos manuales tipo muy IKEA, ¿no? O sea, que es como donde te permite como construir de manera muy fácil, donde cada uno lo podía replicar y reproducir. Ese lenguaje que nosotros lo apropiamos, pues ya os digo, de estos procesos que ya tiene ya como ya el propio mercado, pero que lo instalamos un poco, lo subvertimos un poco dentro de unos lenguajes como más propios, que usan el reciclaje, que usan como, pues eso, como el instrumentos más de guerrilla urbana para poder un poco como luego como insertarlos, por ejemplo, en un proyecto que tiene que ver con pues la cocina en la calle por un colectivo de artistas que se dedican a hacer comida colaborativa, ¿no? O sea, artistas cocineros -- cocineros que se dedican a hacer comida colaborativa. Por ejemplo, también es como otro caso que trabajamos esto es en Barcelona. Y bueno, es como una biblioteca portátil a través de un tándem de bicicletas. O sea,
Pues bueno, este es un cacharro que también es muy sencillo y que se usa también con materiales de reciclaje, o sea, pues son vallas, o sea, aquí veis que es un poco como vallas de obra, o sea, vallas que se usan dentro del espacio público, casi todo el material es reutilizado y bueno, se usa con una cuestión muy concreta que es como generar una biblioteca portátil, pero que a su vez esta biblioteca es un arma, o sea, o es una herramienta de reivindicación política, pero bueno, se usa sobre todo para un colectivo de gente que quiere pues no solo usar o no solo tener una biblioteca, sino también reivindicar que le pongan una biblioteca de verdad, no una biblioteca que no sea este cacharro, sino una biblioteca que su barrio no tiene, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay veces que el propio dispositivo, o sea, se convierte, tiene como esta doble función, esta doble misión, tiene como ese carácter simbólico, o sea, que muchas veces viene implícito, o sea, y otras veces pues bueno, ya se convierte como explícitamente un poco, ya se va trabajando, ¿no? Como os digo, luego nosotros, mira, hemos un poco, os traía un poco también como estos formatos. Nosotros trabajamos intentando como hacer un estudio y un trabajo como de etnografía propio. O sea, hemos hecho 2 publicaciones que las tenéis en abierto en nuestra página web y os podéis descargar gratuitamente. O sea, todo nuestro material está hecho en código abierto, que es como otra de nuestros lenguajes y otra de nuestras herramientas. Entonces, bueno, también hicimos como todo un trabajo de investigación interno para entender un poco, para que por un lado nosotros pudiésemos un poco trasladar cuáles son cómo funciona cada uno de los proyectos, cómo se financian, cómo han sido las negociaciones, qué tiempo se han invertido, con qué recursos se ha podido hacer. Esto es un elemento un poco que nos sirve como de evaluación interna, como quien dice, pero también de análisis hacia afuera para poder compartir con otra gente. Esto lo hemos hecho en innumerables proyectos, o sea, y bueno, nos parece que es como una herramienta muy interesante que intentamos como poder un poco seguir desarrollando, porque más allá un poco de construir como estos espacios, este es un espacio que se hace en Medellín, pues que es una intervención muy sencilla, de muy bajo coste, que se trabaja con una asociación, con una entidad local que es Plato Edro, que está instalada allí en Medellín, y con un colectivo local que es el colectivo NN, o sea, que son un colectivo de Medellín y que, bueno, bajo una bienal, pues nos planteamos recuperar un lote abandonado para hacer como un proyecto de gestión comunitaria. Como en ese primer inicio, pues nos planteamos hacer este dispositivo que es como es el primer lugar de encuentro, ¿no? O sea, esto, como os digo, hay como un montón de proyectos con diferentes formatos que hemos trabajado esto mismo. Este es como otro caso que se hizo en Canarias, que aquí también estuvo Mike de invitado y pasó con nosotros unos días. O sea, que trabajamos con varios colectivos, como haciendo como este espacio playground de juego, o sea, prácticamente con material reutilizado, y durante una semana construyendo con un montón de compañeros. O este caso también es un caso que se hizo en Irlanda, o sea, con este inflable, o sea, que, bueno, se trabaja también un poco en un formato, en un contexto de aprendizaje, con un centro que está dedicado a jóvenes de una ciudad de Callan, en Irlanda, y, bueno, desarrollamos este dispositivo también como ese lugar como de reunión y de autogestión por parte de los chavales allá. Acá, por ejemplo, bueno, aprovecho un poco porque, bueno, para contaros que muchas veces los proyectos, como os decía antes, se convierten ya en sí mismo como en propias herramientas de comunicación, de algún tipo de planteamiento que viene implícito, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o sea, el de la fábrica, nosotros, esto está asociado como un centro cultural en Los Santos de Maimona, esto es en el sur de España, en Extremadura. Esto es un centro cultural autogestionado que lo gestionan jóvenes de un pueblo muy pequeño, o sea, con muy pocos recursos, o sea, y es en una antigua fábrica abandonada de cemento, ¿no? O sea, de cemento y hormigón, ¿no? O sea,
Bueno, nosotros en este caso, como teniendo como esta coyuntura y este espacio de abandono, o sea, encontramos mucho material reutilizado, mucho material inservible, o sea, que prácticamente lo habían abandonado y que estaba como en situación un poco como bastante deterioro, pues lo recuperamos para generar como este nuevo espacio, que esto es como un kiosco, un espacio así como para generar como un bar, o sea, para el propio centro cultural, y es como un bar, o sea, el contenedor forma parte como del bar, como una zona de sombra. La zona de sombra son pérgolas, son farolas, o sea, postes de farolas que no se usaban, hay de diferentes tipos y que decidimos configurarlo. Y esto es un tanque, un silo de hormigón y de cemento que lo tumbamos y lo rajamos de diferente manera para que, pues bueno, tuviese un poco, pues dar como esa función y ese nuevo servicio que teníamos. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que, bueno, aquí se plantea como potenciar como esa especie de vertiente de la reutilización, ¿no? Como esa herramienta un poco, ya que estamos en un lugar donde se está como reutilizando, o sea, y donde se está como planteando como ese vector de la reutilización, como un vector importante a la hora de transmitir como un lugar que se quiere recuperar, que se quiere rehabilitar, o sea, por parte de una serie de agentes y de jóvenes del pueblo, pues bueno, en este caso el propio proyecto se convierte también como en un instrumento que vehicula de alguna manera como todos ese tipo de contenidos y pretensiones. Aquí en otro caso, como que usamos en Estambul, esto es en Kadıköy, en Turquía. Bueno, también se trabajó también como en un formato también como de pues, espacio de aprendizaje con una serie de estudiantes de allá y de colectivos que estaban como interesados en recuperar espacios. O sea, y bueno, planteamos un poco como una estrategia como muy sencilla de urbanismo táctico de recuperar como, bueno, esto era un espacio ya existente y simplemente como era como enfatizar el espacio existente, pues amplificando un poco sus posibilidades a través de estas sillas, o sea, y estos elementos que le permitían un poco como todavía como darle un mayor uso, o sea, que era un uso que ya la verdad que ya funcionaba y simplemente pues cualificándolo de una manera un poco más importante se podía permitir un poco poner en valor un lugar que ya funcionaba de una manera bastante bien. Aquí, por ejemplo, este formato es un formato como más es diferente y aquí como para poder un poco como trabajar con otro lenguaje, pues trabajamos en un colegio, o sea, con chavales y con chicos así como más, pues de 10 a 15 años. Bueno, se hizo como en los formatos así como ya insertados en el propio programa pedagógico y se plantea trabajar con ellos en cómo definir y construir un espacio que estuviese en el propio colegio, pero que fuese gestionado, o sea, por los propios jóvenes, o sea, y pudiese un poco como tener como sus usos y sus programaciones a través de ellos, ¿no? Entonces, bueno, se plantea como toda una estrategia casi como de carácter más lúdico, ¿no? Entonces, la herramienta un poco como de poder plantear y poder un poco jugar a la hora de definir y construir como este lugar, o sea, se plantea con un elemento como más pues, que nos permita buscar como opciones, posibilidades diferentes, o sea, y donde ellos pudiesen experimentar, ¿no? O sea, este es como un resultado posible donde, bueno, es una de las múltiples configuraciones que tiene el espacio, pero que ellos mismos un poco podían darle vueltas, o sea, en función un poco de los momentos, los intereses, etcétera, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, esto es como otro lugar que este lugar o este proyecto y este proceso tiene como, es como más complejo. Este está como en el centro de Madrid. No sé si conocéis, pero bueno, ha tenido como esto ha aparecido en diferentes lugares. Es un espacio, es un centro, es un espacio de 5.000 metros cuadrados, o sea, bueno, que estuvo vacío y abandonado durante 5 años. O sea, este espacio
era una piscina pública municipal, o sea, un equipamiento deportivo que fue derribado, o sea, y con la crisis económica pues desapareció, o sea, y quedó inutilizado porque no había dinero por parte de la administración pública ni por parte de pues, ningún tipo de interés privado, y por lo tanto el barrio se quedó, o sea, la ciudad se quedó sin un espacio deportivo, o sea, y además se quedó inutilizado durante un tiempo. Entonces, bueno, una serie de colectivos, unos cuantos colectivos nos organizamos en relación también con pues, iniciativas vecinales del barrio, y se planteó reactivar este espacio como un espacio de gestión vecinal transitorio mientras se reconvertía en lo que se quisiese reconvertir si algún día hubiese dinero, o sea, para poder hacer alguna iniciativa ahí. Como os digo, esto está en el centro de la ciudad y tiene como un potencial brutal. Entonces, bueno, y aparte, esta es un área de la ciudad que prácticamente carece de todo. Entonces, bueno, este espacio se convirtió realmente como en un equipamiento multiusos que aglutinaba muchas de esas cosas que no tenían en otros lugares. Por ejemplo, como una zona deportiva, como un espacio cultural o como un huerto comunitario, ¿no? O sea, o como simplemente como una plaza pública, pero bueno, en este caso una plaza gestionada por los vecinos. Aquí lo importante que tiene como este lugar, al margen un poco como de esa especie de proceso inicial, es que también es un laboratorio y un espacio que te permite comunicar como otra manera de hacer ciudad. Aquí la ciudad se hace, eso es un espacio de gestión vecinal, y la ciudad se hace de otra manera. La ciudad no se hace con la planificación convencional de arriba abajo, o sea, sino que la planificación, y en este caso un poco como el diseño de lo que sería el lugar, es un diseño de bottom-up que se planifica y se coordina pues con los intereses de la comunidad que hay alrededor de este lugar, que es el campo de Cebada. Entonces, bueno, se definen como una serie de usos, de programas que además van cambiando, van mutando, que en función un poco, pues en un minuto concreto, pues se organiza el espacio de una determinada manera, pero en otro minuto, o sea, pues aparece como otro tipo de organización porque el uso o los intereses han cambiado con el tiempo, ¿no? O sea, entonces, esto es un espacio interesante que en sí mismo encierra como una nueva manera de organizar la ciudad a través de la participación directa por los vecinos, ¿no? O sea, vecinalmente. Aquí además también es como un laboratorio de ensayo de un montón de colectivos que nos empezamos también un poco como a tocar, a tener como ese lugar un poco como de intercambio y de transferencia de conocimientos. Por ejemplo, aquí hicimos como una iniciativa que era muy pequeñita, pero muy interesante, donde cada iniciativa de colectivo de arquitecto, artista o barra lo que sea, pues desarrolló como una especie de dispositivo móvil grada, que al final era como esas, que eran microplazas que organizaban y posibilitaban una distribución dentro del espacio como muy diversa, o sea, y muy rica, que podían organizar una asamblea, o sea, una proyección de cine, un teatro, un concierto, bueno, miles de cosas a través un poco de estos dispositivos, ¿no? Y además nos permite como esta especie como de escuela o lugar de intercambio y aprendizaje que os comentaba inicialmente. Ahora mismo, bueno, este lugar aparte es un espacio que tiene como un gran potencial. Pues bueno, ya se ha cerrado, o sea, a fecha de hoy, bueno, ya con la pandemia más todavía, pero bueno, a fecha de, ya anteriormente a la pandemia, este lugar se cerró porque ya se está construyendo ese espacio público que tanto anhelaba también la ciudadanía de este distrito, o sea, pero bueno, lo que sirvió un poco como herramienta tanto de comunicación o incluso de pedagogía urbana, fue como plantear un poco como una nueva manera de organizar, como os decía, un poco la ciudad, o sea, en torno a esta especie de modelo autogestionado vecinalmente. Aquí prácticamente tenía una afluencia diaria tremenda, o sea, pues aquí estáis viendo como un momento como más de actuación, de concierto, o sea, pero ha habido, pues yo que sé, semanalmente, o sea, o diariamente pueden estar como alrededor de 10.000 personas, y ya veis un poco como los recursos que tiene como este lugar son recursos muy limitados, pero tiene como un potencial muy grande como de acoger un montón de actividades y dar posibilidades de desarrollo a muchas de las iniciativas que hasta el momento, a través de otros canales, no han podido estar acogidas, ya sean en centros culturales, museos, o centros sociales, o centros comunitarios o bibliotecas públicas, ¿no? O sea, realmente
hay un montón de gente que queda excluida de lo que serían los espacios convencionales, o sea, por diferentes motivos, ya sean políticos, ya sean económicos, ya sean diferentes motivos que les han dejado fuera, y aquí se construye una alternativa ciudad que les posibilita desarrollar esas opciones. Bueno, os voy contando saltos varios, Mike. Esto va, no sé si yo sigo, o sea, con mi... Dale, tranquilo. Dale, tranquilo. Más bien, vos sos el que mandás ahí con el tiempo, para que no te agarre muy tarde tampoco. Dale. Bueno, si yo es que, o sea, como el tema es un poco como así como amplio, o sea, yo quería traeros un poco como cosas como amplias, o sea, como diferentes aproximaciones, ¿no? O sea, por favor, sí. Y como os decía, nosotros como esto lo hemos trabajado, claro, tú al principio hacías como todo un viaje, un aparataje de cómo aparecen las múltiples capas a la hora de trabajar en el proyecto, ¿no? Lógicamente para nosotros esta es una de las capas que están insertas en todos y cada uno de los proyectos, o sea, y lógicamente además en nuestro caso aparte nos genera como un cierto interés un poco mayor porque todos nuestros proyectos tienen una fuerte carga simbólica, ¿no? Entonces, por lo tanto, el propio dispositivo no solo es un dispositivo que tiene una función, un uso, resuelve una necesidad, sino que además también tiene empapado como una fuerte carga simbólica que representa una manera de hacer o representa como un posicionamiento político, o representa, o sea, una serie de cuestiones que están detrás de esa iniciativa, ¿no? Entonces, o sea, en cada proyecto casi prácticamente podemos hacer como una especie de recorrido donde, o sea, de diseccionar cómo aparecen o cómo son las estrategias que se desarrollan en torno a esa cuestión, ¿no? Algunas son más obvias, algunas son más directas, como decía, algunas otras tienen que ver un poco con otros planteamientos que ya vienen implícitos con un lenguaje que ya está como instalado, pues yo qué sé, pues estas cuestiones que hablamos del código abierto, de la reutilización, bueno, de los lenguajes que ya van un poco como apareciendo como recurrentes, o sea, en una manera de hacer concreta, ¿no? Ahora me voy a saltar como de lenguaje, o sea, y voy a volver un poco a los orígenes callejeros, o sea, porque, bueno, me interesaba como contaros también como otras estrategias, estas estrategias que os hablaba un poco de dónde veníamos nosotros de los orígenes. O sea, nosotros en un primer momento, bueno, como os decía, trabajamos en el ámbito más de la guerrilla urbana, o sea, o del apropiacionismo, de la contrapublicidad. Bueno, esto, por ejemplo, es una historia que se hizo en una campaña del Ayuntamiento de Madrid que patrocinaba como zonas de la ciudad que patrocinaban el tejido comercial de zonas de la ciudad concreta, sobre todo de barrios. Los barrios son las unidades así como más pequeñas a nivel administrativo, o sea, y de identitarias, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí aparece de repente, en esta campaña aparece una cosa muy rara, que aparece un barrio que no existe, o sea, que es un barrio que se inventa una marca comercial, tribal, haciendo como una especie de guiño al Tribeca neoyorquino o al Soho londinense, porque, bueno, aquí había detrás como un interés y una campaña de gentrificación, ¿no? Es como esos procesos de elitización, o sea, y de expulsión de unos ciudadanos por otros, en esos procesos que el mercado pues va un poco cada vez generando y cada vez yo creo que son más comunes. Yo creo que casi todo el mundo ya tiene como muy claro qué es esto de la gentrificación. Antes era como más ajeno y más extraño, pero poco a poco, pues bueno, todos lo tenemos muy presentes. Ahora mismo prácticamente aparece como esta especie de histerización, o sea, como dentro de nuestros... dentro un poco del lenguaje e incluso también la turistificación, ¿no? Que es como otro nuevo concepto que aparece, ¿no? O sea, y que viene un poco ligado a la gentrificación. Nosotros un poco como, fijaros, como estrategia en este caso de comunicación y estrategia de guerrilla de la mano de las asociaciones de vecinos, porque claro, esto generó un problema importante, había como gente que pues se sentía como perjudicada al hacer primero como una lectura de su barrio que no es, el barrio es este, no ese triángulo, que ese no existe, o sea,
y el barrio se llama Malasaña, no se llama Tribal. O sea, entonces, bueno, hicimos un mapa que no solo incluía lo comercial del barrio, además de todo el barrio, pero sino también como los espacios culturales, los espacios pues de los movimientos sociales, los espacios deportivos, bueno, todo el tejido y toda la riqueza que tenía el barrio. O sea, en nuestro caso, como estábamos en ese momento un poco más de acción directa, pues decidimos de una manera con nocturnidad pues cambiar los carteles que tenía el propio municipio por nuestros carteles. O sea, entonces aprovechamos había un partido de la selección española, o sea, esa noche, por lo tanto estaban todos viéndolo, todos estaban viendo el partido y conseguimos las llaves de todas las vitrinas publicitarias. Entonces cambiamos todos los carteles, hicimos como toda esta campaña, o sea, de contracampaña, de sustitución de cartelería, ¿no? O sea, esto, bueno, tuvo un impacto tremendo, lógicamente, porque, claro, este fake estuvo instalado durante un tiempo en la ciudad, porque, claro, lógicamente usamos el mismo lenguaje y permaneció como fake, y, claro, dio bastantes vueltas porque tuvo un impacto como muy revulsivo en un montón de gentes que se vieron un poco interpeladas un poco por esta cuestión que se estaba planteando un poco a través de esta acción, ¿no? O sea, hay como otras veces que el tema de la gentrificación lo hemos trabajado de muchas maneras, pero hay veces que lo estamos trabajando, como lo digo, como también como propia estrategia de comunicación. Esto no es un proyecto de arquitectura al uso, simplemente es también como una manera como de hacer como una lectura de la ciudad, de los barrios. Para nosotros, por ejemplo, el tema de la gentrificación es un tema que nos atraviesa de una manera importante, por lo tanto, bueno, nos interesa como construir como herramientas un poco de posicionamiento crítico y una cierta pedagogía a la hora como el ciudadano responde frente a estas problemáticas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la gentrificación no se entiende un poco hasta que realmente te atraviesa y te ocurre, ¿no? Por ejemplo, nosotros para hacer un poco como esa especie de pedagogía, en otra de las ocasiones hemos organizado recorridos, ¿no? Recorridos por la ciudad, que esos recorridos de alguna manera se construyen como una especie de safaris fotográficos que te permiten recoger la memoria de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, incluso en esos safaris, pues al final lo que vamos viendo es que en poco tiempo existe una transformación importante. Arriba veis una foto de una pescadería, pues al año ya esa pescadería se ha convertido en un bar hipster que se llama La Pescadería, ¿no? O sea, lo que era el tejido comercial del barrio, pues se ha ido como transformando y cambiando. Entonces, bueno, estos recorridos nos permiten de alguna manera como hacer una cierta sensibilización frente a estas cuestiones, ¿no? O sea, y esto es como otra de las estrategias que hemos un poco también planteado un poco dentro de nuestras prácticas. En otros casos hemos ido ya como a lenguajes como más fuertes o más duros, que bueno, esto ya se construye un poco más como desde la práctica artística y bueno, hicimos como esta acción que era como esta especie de imaginería en torno a lo que sería como una especie de black bloc contra la gentrificación, o sea, usando como los lenguajes o los mensajes que se usan en campañas publicitarias de la gentrificación. Y bueno, aquí lo que se hizo fue hacer como un videoarte que contaba como un relato de una especie de simulacro de manifestación de gentrificación. O sea, que bueno, este vídeo también está como online y lo podéis ver. Solo os he traído un poco esto para que veáis como otra de las herramientas que de alguna manera también nos planteamos un poco a la hora de comunicar un poco estas cuestiones que a nosotros nos interesan o nos preocupan, o sea, pues a través un poco como más desde la investigación, o sea, así como más urbanística, ¿no? O sea, ahora como en otro orden de cosas os paso como otro viaje, que es como un proyecto que hicimos hicimos en Luxemburgo, o sea, en un sitio muy raro, porque Luxemburgo es como un país muy raro que aglutina pues a muchos banqueros, es muy pequeñito, está como en el centro de Europa y prácticamente no ocurre nada, pero nos llamaron, o sea, para hacer ahí como estas cosas nuestras, o sea, y nos plantearon un poco como hacer un proyecto que reactivase un espacio público. Nosotros decidimos hacer como este proyecto
que la isla Taz es, no sé si conocéis a Hack and Bain, son las Temporary Autumn Zone, o sea, y planteamos hacer como una isla temporalmente autónoma, que es como un espacio dedicado a los proyectos de autonomía temporal, o sea, y gestionados tanto vecinalmente o ciudadanamente de manera autónoma, ¿no? O sea, en un primer momento, y aquí aglutinamos varias cosas, nos ponemos en un formato muy archivero y hacemos lo primero para articular el proyecto, más allá de lo que es la infraestructura edificio, o sea, hacemos una infraestructura de conocimiento, o sea, que se articula a través de una página web, o sea, que se llama ArchiveTab. Esta página también la podéis encontrar y ahí encontráis un montón de información donde aglutinamos proyectos de todo el mundo que hayan trabajado en esa clave que os decía de espacios autónomos, o sea, y que, bueno, nosotros intentamos, como siempre, hacer como un trabajo analítico crítico para poder como generar aprendizajes y saberes en torno a estos, pues en torno a esos análisis, ¿no? Hay muchas iniciativas que requieren o necesitan como partir como de referencias o trabajar un poco como a través de un análisis comparado y nosotros, bueno, pensamos que era como una estrategia de poder hacer eso. En este lugar nosotros concentramos como este archivo, o sea, y lo llevamos hacemos como una conexión de lo físico con lo virtual a través de este espacio, ¿no? Este espacio es un espacio en tres plantas, o sea, hay una planta baja que es como el lugar más público, pues donde hay como conciertos, asambleas, actividades varias. Está la segunda planta, que es esta, que es donde está el archivo físico, o sea, y está la tercera planta, que es una planta donde hay como una especie de jardín, terraza comunitaria, que tiene como una conecta con las entidades y asociaciones que funcionan en Luxemburgo y que de alguna manera conectamos con esta parte vegetal, que era como la herramienta un poco como de conexión que conseguimos un poco dentro de lo que es la ciudad. Bueno, aquí nosotros también, todo el dispositivo, bueno, si veis aquí, todo esto son barreras New Jersey de protección, está hecho con andamios, es material reutilizado. Los mobiliarios se hacen como siempre en código abierto y se hicieron también un poco como en colaboración un poco con entidades y espacios educativos de la ciudad, que luego esto tuvo un uso temporal y que posteriormente, después de pasar un poco su uso, pues duró como 3 meses, luego se reactivó en iniciativas ciudadanas que, bueno, funcionaban dentro de la ciudad de Luxemburgo. Todos nuestros dispositivos, claro, estaban hechos como en código abierto y aparte de un poco de los que se produjeron, se dejaron como a libre disposición los manuales de montaje por si alguien quería reproducirlos, replicarlos o reusarlos, ya sea en la propia ciudad o en otro lugar, ¿no? O sea, mira, aquí esto, Mike, o sea, para ponernos un poco también un poco como a la limón en nuestras experiencias vitales, o sea, nosotros también tenemos un poco como la experiencia con Mike, nosotros nos conocimos en un cruce en Caracas, o sea, cuando contaba Mike con lo del tío en el Forte, y nosotros llegamos allí también a Caracas, hicimos como esta especie de programa que se llama Espacios de Paz, o sea, que, bueno, me imagino que habrá contado Mike en alguna ocasión, pero bueno, era recuperar como espacios, o sea, o barrios que tenían como altos grados de violencia, delincuencia, o sea, ya en diferentes ciudades de Venezuela. Es un programa que es de carácter gubernamental y que, bueno, luego tiene como una instalación como muy diferencial en función un poco de los agentes locales y demás, ¿no? O sea, se construye como un espacio educativo con una comunidad concreta. Y no lo voy a contar porque es un proyecto, aparte que realmente nos interesa un poco contar proyectos, sino un poco lo que nos atañe un poco como la estrategia de comunicación que es la que es el ámbito que a mí me interesa y sobre todo en este proyecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá, bueno, estamos en un barrio, esto es Petare, que es como es un mega barrio, o sea, de 1 millón de habitantes, o sea, es una salvajada. Es una favela vertical tremenda, o sea, tiene una densidad brutal, o sea, y bueno, tiene como un montón de problemas. Nosotros, dentro un poco de este espacio, trabajamos en este lugar, es una esquina, la Y, o sea, por eso es un cruce de carreteras, o sea,
Y bueno, realmente un poco la cuestión como que nos planteamos un poco, bueno, era, normalmente este programa se basaba en trabajar en espacios públicos, pero en este caso, que era como en la primera edición, y en este caso en concreto, se nos plantea trabajar con este lugar, que es esa vivienda que se da al fondo de ladrillo, que es una vivienda autoconstruida, que era una casa de apuestas, un lugar de venta de drogas, un lugar de venta de armas y, por lo tanto, era un lugar que en teoría era eliminar porque, bueno, era como un lugar que concentraba todos los males del barrio y todos juntos y, por lo tanto, era como un lugar como a revertir para transformarlo como en una alternativa a lo que sería un poco como la comunidad de la Y. Pero bueno, al margen de esta cuestión, que era un poco como lo que estaba como por encima de la intencionalidad del proyecto, a nosotros lo que nos interesa es esto, la canasta de baloncesto que hay aquí en una esquinita, o sea, que aparece ahí, que es el único espacio deportivo que hay en el barrio. Nosotros prácticamente articulamos todo el proyecto y todos los deseos, o sea, y todas las posibilidades a través de esa canasta y esa cancha deportiva, o sea, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí todo esto aparece como todo ese escenario, se construye como todo una comunidad que en realidad son trabajadores que se montan un poco en torno a esta iniciativa. Esto es una iniciativa que nosotros la vamos construyendo sobre la marcha. No hicimos esto es un proyecto que se construye en 6 semanas. O sea, prácticamente es un proyecto bastante faraónico. Para hacerlo en 6 semanas hay que hacer casi prácticamente todo, proyecto, ejecución, o sea, hacer como el diseño, el proceso participativo, el diseño arquitectónico y la ejecución en 6 semanas. Es una locura, o sea, porque prácticamente no hay como mucho espacio, ya sea incluso solo para una de las fases, o sea, es un tiempo muy escaso y muy limitado, ¿no? Entonces, nuestra estrategia fue como desarrollar, como articular todo el proyecto en torno a la posibilidad de la cancha. O sea, la cancha articulaba como otras opciones, o sea, la cancha nos conectaba con toda la gente que se estaba como teniendo como esa necesidad y ese deseo de tener como un espacio deportivo que su barrio no tiene. O sea, y nosotros el proyecto arquitectónico lo relegamos, no era como lo importante, sino que se iba definiendo sobre la marcha. Aquí es como nuestro espacio de trabajo, que era como un garaje, o sea, de coches, donde trabajamos con el equipo de con otros colectivos, compañeros un poco del proyecto, y donde también trabajamos con los propios pues vecinos, trabajadores y comunidad que iban definiendo, íbamos construyendo un poco como esta posibilidad que luego con el tiempo se convirtió en esta cosa, pero que durante mucho tiempo, hasta el momento, solo, o sea, teníamos claro que era una cancha. Y era una cancha que, bueno, en un primer momento, para poder hacer esta cancha, como veis aquí, la idea era ubicarnos en la parte de arriba de la vivienda. En la parte de arriba, porque es la única zona donde podíamos tener como mayor espacio libre, porque en la calle no teníamos ese espacio libre. Entonces, nos fuimos como a la parte de arriba y para eso tuvimos que hacer una demolición, de construir toda la vivienda y empezar a construir un poco como esa posibilidad de parte de arriba en un proceso como que era día y noche trabajando, porque como os decía, eran unas condiciones, tuvimos que hacer como 2 turnos, un proyecto bastante como complejo y la idea fundamental era construir esa platabanda, esa superficie horizontal que te permitiese como, pues como veis aquí, estas son las zonas deportivas en las zonas de abajo. Luego, esto ya veis un poco como el proyecto final, ¿no? O sea, y aquí, esto es la zona deportiva en el momento final, ¿no? O sea, y esto es como para nosotros un poco lo que nos generó un poco como esta posibilidad de darle como un sentido como a un proyecto que de alguna manera era bastante complejo, donde no teníamos como todavía como un desarrollo como muy específico a nivel proyectual. Sí que queríamos como trasladar y construir como todo un proceso comunitario que era complejo porque se iba desarrollando sobre la marcha, donde estábamos involucrados como en torno a 100 personas, donde necesitamos como unos tiempos mayores y donde a través un poco de darle como un espacio en el mientras tanto y en el desarrollo del proyecto se iba definiendo, o sea, fue como
cómo fue como la herramienta más importante un poco como de trabajar de cara a la propia comunidad, o sea, de lo que podía ser esta posibilidad, ¿no? O sea, luego el espacio interiormente tiene como más usos, abajo hay como un infocentro que es como una especie de internet café, hay como un espacio, unas salas de danza, hay un estudio de grabación y la pista, que es como el lugar como central, el corazón del proyecto, que es un poco donde se aglutina un poco, es el lugar donde que tiene mayor uso, que es donde estamos un poco como más articulados y trabajando un poco de manera inicial, ¿no? O sea, aquí, bueno, os cuento como otra posibilidad, otro proyecto. Esto es como un proyecto que estuvimos trabajando 10 años, o sea, en Madrid. O sea, esto es como un asentamiento informal que está a las afueras de la ciudad. Se llama Cañar Real. Tiene como 15 kilómetros de recorrido. Dicen que es el asentamiento informal más grande de toda Europa. No sabemos, o sea, realmente, claro, los asentamientos, por ejemplo, aquí en España son muy pequeños, los informales, o sea, suelen tener como 1.000, 2.000, o sea, están muy diseminados en territorio, o sea, prácticamente la informalidad está muy perseguida por términos urbanísticos, jurídicos y luego también en términos penales, ¿no? Pero está como muy perseguida y aquí en este caso, bueno, se ha llegado como a concentrar como una población muy importante que, bueno, o sea, en muchos sitios, como os digo, se considera como un asentamiento de los más grandes. La característica que tiene es que esto es un camino, o sea, no sé si veis el puntero, mío o no, en pantalla. Sí, sí, lo vemos perfecto. Vale, Sí. este es un camino de ganado, era un camino de ganado. Entonces, estos caminos, bueno, tienen una cosa rara que son propiedad y dominio público. Aquí en España los dominios públicos hay 4. O sea, lo que son las costas, lo que son los ríos, o sea, lo que son los parques naturales y los caminos de transhumancia y de ganado. O sea, son los cuatro dominios públicos a nivel nacional, ¿no? O sea, la transhumancia de ganado era muy importante porque antiguamente con el tema del clima, pues el ganado migraba norte-sur. Ahora ya no es tan importante, pero antes era como un recurso muy importante. Entonces, existe un montón de recorridos que hacían esto en torno a todo el país. Esta cuestión se aprovecha en un minuto porque, bueno, hay un vacío legal, estamos en la dictadura, hay gente que tiene necesidad y se empieza a instalar en este lugar por una cuestión de necesidad, pues esta cuestión un poco de justicia espacial y de necesidad, o sea, de tener como una solución habitacional en un momento de precariedad, ¿no? O sea, durante el tiempo a nadie le interesa esto, o sea, Madrid está aquí, está como pues con su crecimiento, pero de repente aparece como la burbuja inmobiliaria del 99 y todo esto es como el nuevo crecimiento de Madrid, todo o lo que se plantea como nuevo crecimiento de Madrid. Entonces, este espacio, este camino, que será un camino que a nadie le interesaba y que estaba perdido de toda la gente, pues empieza como a tener como un conflicto de intereses, ¿no? O sea, aquí aparece este conflicto de intereses de la nueva urbanización frente a la urbanización de la Cañar Real informal, ¿no? O sea, aquí, bueno, esto es veis unos números, es que esto es un negocio tremendo. O sea, de repente, claro, todas estas viviendas, todo esto es como la proyección en número de viviendas que se está planteando en esos PAUs que le llaman, como esos nuevos crecimientos de la ciudad. Pero claro, el negocio inmobiliario era tremendo. Entonces, bueno, ellos apelan un poco como a una cuestión pues, jurídica normal, que es la restitución de la legalidad, para echar a esta gente, los quieren expulsar, o sea, y para poder un poco como hacer su negocio, ¿no? O sea, y su negocio es también a costa de suelo público, porque esto es público. O sea, lo que pasa es que había gente que quería que este suelo público pues también se convirtiese en privado, ¿no? O sea, y bueno, y a esta gente que estaba residiendo ahí, pues que las echasen, se fuesen expulsadas a otro sitio, a cualquier otro sitio que no molestase. Nosotros llegamos allí, empezamos a trabajar en este asentamiento desde hace 10 años, a hacer como un montón de acciones, entre ellas intervenciones
que han sido como más de respuesta, como las que os he enseñado anteriormente, de respuesta a necesidades. Hemos trabajado con entidades de todo tipo, algunas con carácter más asistencial, otras hemos trabajado con entidades más de abogados que dan respuesta un poco más al ámbito más jurídico. O sea, por ejemplo, hicimos como esta especie de intervención que era como una oficina móvil que se insertaba en diferentes puntos del asentamiento para hacer asesoría jurídica, o hicimos como un espacio, esto lo hicimos con Santiago Cirujeda de Recetas Urbanas en el FANAL, que es como una asociación que hace como hace como apoyo escolar a mayores y a gente que no tiene como un graduado escolar, no tiene ningún tipo de formación, o sea, y bueno, tiene unos espacios deportivos y asociados, y hicimos como esta especie de construcción graderío o un banco de alimentos pues cercano a una de las iglesias que está instalada allí, o una plaza también con material reutilizado con otra entidad local de allí. Bueno, o sea, hemos hecho un montón de cosas porque han sido muchos años, pero bueno, una de las cosas como más importantes y también como especie de lectura de comunicación fue hacer este cartel hollywoodiense de Cañada Real. Este cartel fue como súper importante porque construimos como estas letras como de Hollywood, o sea, como luego se han instalado en un montón de sitios, o sea, pero bueno, usamos como la misma tipografía, lo pusimos en las puertas del asentamiento, tienen un tamaño gigante de 15 metros, bueno, se podía leer desde Madrid, o sea, y fue como una intervención muy potente que, bueno, tuvo como un impacto fuerte tanto en medios de comunicación como en un montón de esferas, porque, bueno, las letras de Cañada Real, bueno, nosotros siempre hacemos una lectura interesante porque nosotros teníamos como, hemos estado trabajando en Cañada Real durante un tiempo y realmente, claro, cuando hemos hecho como esta acción que es más simbólica, más de guerrilla de comunicación, pues claro, el impacto a nivel comunicativo del proyecto ha sido brutal, ¿no? O sea, de repente aparecemos en todos los medios de comunicación, telediarios, prensa, no solo aparecemos en prensa y en medios de comunicación, sino que además empieza como también a aparecer como el resto de la intervención que se ha hecho, empieza a coger también como trascendencia un poco, intervenciones que antes eran como más invisibles, más camufladas, pues a través un poco como de esta propia estrategia empieza a coger como otra dimensión. Y luego no solo eso, sino que además que hay una cosa muy interesante que nosotros, bueno, habitualmente la Cañada Real estaba muy estigmatizada, siempre ha tenido como una imagen como donde aparecía siempre pues el pobre, el drogadicto, o sea, la construcción informal y, bueno, los medios de comunicación empezaron a tener como otro imaginario que son este tipo de imaginarios, unas letras hollywoodienses que muchas veces para ilustrar una nota de prensa pues se usaban. Y no solo se usaban en notas de prensa, sino que se usaban en informes técnicos. Y no solo se usaban en informes técnicos, sino también que se usaban también en informes políticos. O sea, entonces, bueno, al final, este contagio de imaginería pues fue construyendo también como una posibilidad. Nosotros en un primer momento, este asentamiento que quería ser expulsado, o sea, pues aparece también como esta posibilidad de construir como un contraplano urbanístico para que los vecinos se pudiesen quedar y permanecer en la Cañada Real y no ser expulsados. Aparece como una posibilidad de negociación con la administración pública. Nosotros, a través de un encargo por las 6 entidades vecinales del barrio, que son 10.000 habitantes, nos plantean hacer un proceso de participación para hacer un master plan, o sea, un master plan a través de un proceso de participación, o sea, es una cosa bastante complicada y, bueno, durante un tiempo desarrollamos como esta propuesta, que es una propuesta más urbanística, más técnica, más jurídica, donde aparece como esta posibilidad de permanencia de los vecinos, donde construimos un poco como una alternativa también de pues habitacional, o sea, una alternativa también de organización de viarios, de espacios públicos, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de opciones que se construyen. Y todo, bueno, se abre como una ventana de posibilidad a través un poco como de esta acción así como más simbólica que permite un poco como hacer como sentar en una mesa de negociación pues actores políticos que hasta el momento pues no se habían sentado, ¿no? O sea, esto es como
como una lectura que nosotros también sacamos un poco de muchas veces, que cuando hay veces que las propias herramientas nos dan lecturas a posteriori, ¿no? O sea, como que tenemos como claro o podemos medir hacia dónde venimos, hacia dónde llegamos, pero hay otras veces que nos van sorprendiendo y nos van un poco también incluso como dando como una lectura que no habíamos ni dimensionado, ¿no? O sea, os voy a contar como otra cosa, porque tengo todavía gasolina. O sea, yo sigo aquí como con gasolina, os cuento como más cosas y nada, aquí esto es otro proceso que abrimos en Madrid. Este es como un cine. Claro, lo voy a poner para que veáis un poco. Este es un cine de verano, muy pequeñito. Esto está como en un espacio también abandonado de la ciudad, en un barrio del sur de Madrid. Es un proyecto que se hizo con muy pocos recursos. En realidad tiene como una pantalla de proyección, un par de gradas, de graderíos, o sea, tiene como unos banquitos que son además son bancos autoamplificados que también generan sonido. O sea, bueno, tanto para el cine como para cualquier actividad, ya sea de teatro, concierto, etcétera. Y bueno, luego como una especie de espacio almacén que también es como la sala de proyecciones, ¿no? O sea, todo esto, bueno, se hizo con un recurso muy pequeño, o sea, se nos planteó cómo hacerlo con un recurso muy pequeño. Entonces, bueno, aquí nuestra estrategia, por un lado, fue construir como un proyecto. Como no teníamos el recurso económico, porque esto nos viene con un encargo del ayuntamiento, el ayuntamiento nos da como 12.000 euros, pero el proyecto costaba 36.000, ¿no? O sea, entonces, como para conseguir esos 36.000, lo que nos planteamos fue hacer una estrategia donde construimos el proyecto y el proyecto nos permitía luego como abrir puertas de negociación con diferentes estamentos para hacer posible ese proyecto, ¿no? O sea, entonces era el proyecto la herramienta que nos podía un poco como trasladar un poco a dar una posibilidad al desarrollo del proyecto, ¿no? Y esto lo conseguimos luego también de una manera como muy interesante, que fue como, por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto que realmente es esta cosa de acá, bueno, esta idea de proyecto, pero que realmente la materialidad no estaba como muy clara. Entonces, bueno, conseguimos que había materiales dentro de los almacenes municipales, que, por ejemplo, estos son unos bancos mobiliarios urbanos del Ayuntamiento de Madrid. Se llama el Banco Romántico, no sé por qué, y otro el Banco Madrid, tampoco sé por qué, ¿no? O sea, alguien decidió ponerlos estos nombres tan fascinantes. Y bueno, la cosa es que estos mobiliarios durante mucho tiempo, bueno, pues tienen un uso determinado y cuando pasa su uso los tiran, ¿no? O sea, aquí además los tiran, esto es una madera Iroko que tiene una resistencia y un aguante brutal, pero aquí los tiraban simplemente porque estaban feos, o sea, no les gustaban. Entonces, por un cambio estético, deciden cómo tirar material, o sea, prácticamente en muy buen estado, ¿no? Entonces, nosotros, a través del proyecto, conseguimos abrir como una negociación, o sea, con el municipio para poder reutilizar esta madera, ¿no? O sea, esta madera estaba siendo tirada a la basura. O sea, y que nos daba como una posibilidad de construir ese proyecto que de otra manera no podíamos conseguir. Y bueno, esto fue como una negociación que abrió como una nueva manera de relacionarse con la administración, ¿no? Una administración que hasta el momento no tenía como esa manera de relacionarse, sino que te daba dinero simplemente y no daba como otras opciones, ya que tú le estás planteando como otra opción de cómo hacer un proyecto, a través de la reutilización, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, no solo se abrió como esa opción, sino que esa opción dio como una puerta a generar un protocolo para que otras entidades, otras asociaciones pudiesen conseguir un poco como esas opciones. Y luego también se abrió también como otra puerta un poco para que este espacio que ya lleva 7 años funcionando en la ciudad, es un espacio que está instalado en el espacio público y que tiene una autogestión de programación vecinal. Es un espacio cultural, forma parte de la red de espacios culturales de la Ciudad de Madrid. La red de los espacios culturales convencionales tienen como una estructura de organización donde existe una dirección o existe como una gestión de esas infraestructuras y hay alguien que decide
qué programación se va a hacer en esos espacios. Aquí, en este caso, no lo decide alguien de arriba, sino lo decide con una comunidad, o sea, y es de una comunidad abierta donde todo el mundo puede proponer y decidir. Esto forma parte también un poco como de una pedagogía y de un ejercicio un poco como disruptivo, donde esta arquitectura nos plantea un poco la posibilidad, o sea, de trasladar como una nueva manera un poco de gestionar la ciudad, ¿no? Una manera de cogestionar la ciudad en este caso, o sea, con vecinos y administración pública, ¿no? Que también hay como estas posibilidades que muchas veces se consideran casi como imposibles, ¿no? Esto lo hemos trasladado como otras infraestructuras, esto es otro cine que también, otro playground que hicimos en el barrio. Esto es como otra intervención que también trabajamos aquí en Madrid, que bueno, también nos habría como otra manera un poco de relacionarnos con la administración, pero esto es en términos energéticos. Esto es como un dispositivo que se instala en la ciudad. Hicimos como un proyecto con colaboración Madrid-París, un programa que se llama Tandem y que bueno, nos permitía como conectar con diferentes colectivos para hacer como una especie de espacio público que pudiese programar la ciudadanía sin contar con los permisos habituales que tienes que tener a la hora de poder hacer una actividad. Por eso hicimos como este dispositivo que tenía una autonomía energética, que eso era fundamental. Entonces, bueno, aquí tú puedes enchufar tu equipo de música, tu ordenador, cargar el teléfono, puedes conectarte a internet, etcétera, ¿no? Normalmente, un poco en los espacios públicos que encontramos, esas posibilidades prácticamente no existen y, bueno, esto de alguna manera revierte un poco como esa lógica que está instalada y plantea como otra manera de relacionarse con la ciudad. Y bueno, ya por último, que así dejamos también como un hueco para poder un poco como charlar, si hay alguna cosa que charlar, o sea, pero bueno, ya por último os quería contar como un caso de proyecto que hicimos como de mucha mayor envergadura en lo arquitectónico, que bueno, que sí que usa como muchas de las cosas y aprendizajes que hemos partido en momentos anteriores. Pues bueno, este es un proyecto que se llama Mares Madrid, es un proyecto que plantea la apertura de espacios vinculados a la economía social, o sea, de la Ciudad de Madrid, donde se generan como unos clústeres temáticos que dan como las opciones a iniciativas empresariales colectivas a desarrollarse en estos lugares que les posibilitan una infraestructura, o sea, en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros abrimos como un espacio dedicado a la alimentación, o sea, un espacio de investigación y de soporte a iniciativas de emprendeduría colectiva vinculadas con el tema de alimentación, uno vinculado con el tema de la energía, otro vinculado con el tema de la reutilización o el reciclaje, o sea, o la economía circular, o sea, y otro vinculado con el tema de la movilidad. O sea, la propuesta también hablaba un poco, bueno, estamos en clave, esto se hace en Madrid, se plantea en Madrid en el 2016 y hablábamos un poco como de construir como unos dispositivos que además trasladen o comuniquen como una serie de valores, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando un poco de economía social y por lo tanto también queremos un poco trasladar los valores que hay dentro de la economía social y para ello nosotros no queremos construir edificios, sino queremos reutilizar edificios, espacios infrautilizados de la ciudad que ya están existentes, o sea, y mejorarlos, o sea, y dotarlos un poco como de un nuevo lenguaje que te permita un poco como incorporar los usos que se estaban planteando un poco en esta propuesta del proyecto Mares. Entonces, bueno, hay como diferentes edificios que vamos un poco como recuperando, algunos partimos de esas reutilizaciones, otros son unos reciclajes, otros son unas adaptaciones, otros implican como unas construcciones de mayor envergadura. Bueno, todos estos procesos se hicieron también, además, de manera como participada y abierta, con una comunidad de co-creadores, que prácticamente éramos 100 personas que estábamos un poco involucradas en el proyecto y 2 equipos de arquitectura que éramos los que estábamos como coordinando un poco como lo que sería como la coordinación del equipo de espacios, que son Vivero Iniciativas Ciudadanas y Todo por la Praxis. O sea, como los dos equipos como coordinadores.
Bueno, de estas historias, de estas propuestas, pues bueno, surgen y nacen un poco como conseguimos un poco como habilitar 2 espacios en todo el proceso. Al final, de los 4 se decantaron en 2 en concreto. Esto es como una adaptación de un espacio de Navarro Galdebec en el centro de Madrid que estaba infrautilizado y que bueno, se acondiciona como un espacio multiuso, o sea que prácticamente es como una especie de coworking que tiene como usos múltiples para iniciativas vinculadas con el ámbito sobre todo energético, o sea que están como planteando como pues diferentes propuestas en la ciudad y que bueno, requieren como unos lugares para poder un poco como construir unas comunidades, ya sean comunidades de aprendizaje, lugares un poco como de transferencia, lugares también un poco como de sensibilización, de sensibilización de lo que sería un poco pues todas las cuestiones un poco como energéticas, de adaptación un poco como de certificación, de edificación, de comunidades, etcétera. En el otro lado tenemos como otro lugar que es el Mares de alimentación, que esto prácticamente es como un edificio también infrautilizado y que está en Villaverde, que es un barrio del sur de Madrid y que lo que se construye es un espacio vinculado, como digo, a la alimentación, pero el corazón y el centro de este espacio es un obrador cooperativo. Eso del obrador cooperativo aquí se entiende que es como una especie de cocina colectiva. Una cocina colectiva es una cocina donde no es una cocina vinculada al aprendizaje, sino es una cocina vinculada a la producción. Esto es como un matiz importante porque en términos normativos cambia radicalmente, o sea, cómo se organiza, cómo funciona, cómo se estructura como este lugar. Entonces, bueno, esto es como este espacio que diseñamos, pues bueno, tiene como unos circuitos y unos lugares como específicos donde conviven como diferentes proyectos, aparte pueden convivir diferentes proyectos en tiempo real, se ha coordinado bajo una planificación bastante rigurosa porque las cuestiones sanitarias aquí son muy importantes, o sea, entonces, bueno, se diseña como este lugar que además, bueno, tiene como una conexión muy importante con un dentro-fuera, porque además también se genera como un intercambio, un proceso como de aprendizaje, ya sea como pasaba en el anterior caso, como como un proyecto de sensibilización, pero también como proyectos un poco como que se comunican con el propio barrio que está muy cerca y como veis en este caso es prácticamente abriendo una puerta, o sea, de casi prácticamente de la cocina, conectas con la propia calle, ¿no? O sea, hay como este espacio se usa en diferentes plantas, también aparece la cocina como núcleo central, pero luego también hay como el coworking, los espacios de aprendizaje, donde, bueno, pues allí hay asesorías y acompañamientos en otros términos que no sean simplemente un poco como los espacios de producción, sino que también como otros lugares que existen en la cocina. Incluso nos planteamos también un poco como esto está en la cubierta, que es como un espacio público que es como la terraza, donde bueno, hay como esa especie de lugar de producción también energética que de alguna manera alivia el propio consumo que tiene el edificio por los usos que ya tiene como carga, ¿no? La cocina tiene un consumo energético muy fuerte y bueno, a la hora, un poco como os decía, a la hora de comunicar un proyecto que de alguna manera está sensibilizado pues con valores ambientales, con valores sociales, lógicamente la respuesta un poco como que tendremos que dar un poco desde el ámbito un poco de la propuesta arquitectónica, tiene que ver un poco dar como algún alivio un poco a estas cuestiones y generar como también como una respuesta simbólica a construir esta posibilidad de terrazas. Por un lado, una terraza solar y una terraza productiva en términos de huerta abierta a la gestión comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco como el abanico de propuestas que os traía. O sea, viendo un poco que os he traído como veis, infinidad de cosas. O sea, como os avisé desde el principio, no os he defraudado en la infinidad. O sea, ahora no sé si eso es lo que estabais esperando, pero bueno, por aquí os dejo un poco ya si queréis conversar, cuando podemos echar un rato. Gracias, Dieguito. De verdad, muchas gracias por tanta intensidad de trabajo y por compartirnos todo lo que están haciendo. Es extensivo e intenso. Creo que nos quedan como unos 20 minutitos más o menos para cerrar. Yo sí quería nada más aprovechar el momento para mencionar un par de cositas. Primero, me parece muy potente lo que nos
compartís hoy sobre este cambio en la narrativa para hacer procesos de legitimización, ¿no? Que tienen que ver con una acción simbólica de una guerrilla de comunicación y que esto produce ciertas negociaciones con el territorio. Entonces, me parece muy potente también lo que hablas de estas prácticas colaborativas que surgen desde una iniciativa multidisciplinar, multisectorial, que llevan un proceso, un modelo de agencia que viene desde lo informal, la asociación, la cooperativa, hasta llegar a coaliciones para hacer movimientos asociativos en la ciudad. También otra cosa que nos mencionaste hoy es estos espacios que se conectan con las iniciativas ciudadanas y generan secuencias tanto de implementación como inclusive hasta secuencias de armado a nivel disciplinar. Entonces eso me parece muy potente. Y finalmente, un concepto que me queda hoy, y me gusta acuñarlo ahí, es el tema de la pedagogía urbana, ¿verdad? Que creo que eso es algo fundamental en las conversaciones de justicia espacial, cuando hablamos de la cogeneración de conocimiento. Nosotros podemos enseñar, pero también podemos aprender muchísimo. Es más lo que aprendemos que a veces lo que enseñamos. Entonces, como un proceso pedagógico multidisciplinar, multisectorial, intracomunitario, o sea, son tantos los aprendizajes que se pueden dar en estos modelos cogenerativos de conocimiento y de pedagogía urbana que construimos todos y todas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Yo nada más quería como cerrar con algunas ideitas de lo que nos compartiste hoy, y quisiera nada más abrir el espacio para los chicos y chicas del taller, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Orlando, adelante. Hola Diego, un placer conocerle. Mi nombre es Orlando Ross y primero muchísimas gracias por la presentación. En serio estuvo súper instructiva. Más bien me pareció sumamente importante y necesario esta parte de la autogestión y la parte de la pedagogía urbana que estaba hablando. En realidad me pareció súper importante y súper interesante, pero ya que lo veo tan palpable dentro de los proyectos que mostró, en realidad, específicamente en este del centro deportivo que estaban haciendo, ¿verdad? Me pareció súper interesante cómo ahí hubo el proceso de autoconstrucción y autogeneración de ideas que tenían con los agentes de la comunidad, ¿verdad? Mi pregunta va tal vez un poco más específica al proyecto en el cual usted había mencionado que hicieron tal vez unos manuales tipo de IKEA, tipo de construcción, porque en realidad vi muchos paralelos en el proyecto que estamos haciendo nosotros en realidad ahorita, y local me parece súper bueno porque significa que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero en este manual de IKEA que estaba proponiendo, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente, es como si proponer este tipo de manuales limita de alguna forma la apropiación que pueden tener las personas con los objetos arquitectónicos o urbanos construidos, o si es más que todo esta autoconstrucción, si es suficiente para generar esta apropiación de los objetos, o existe tal vez un balance ahí. Tal vez esa era mi pregunta. Digo, una cosita nada más antes de responder. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para verte? Es que quedamos como estamos ahí. Bien, abajo. ¿Veis? Ahora sí estamos, hermano. Listo. Perdonad que es que soy un inútil con esto. Nada, Orlando, pues sí, es que esto que comentas es como un tema, porque en realidad, claro, la herramienta un poco del manual, o sea, de alguna manera se convierte un poco como esa manera como de aproximarte como al lenguaje, ¿no? Como de intentar como de gente que a lo mejor no tenga como esa proximidad con el lenguaje o con la técnica, poder hacerlo como más accesible. Pero pasa muchas veces incluso con el mundo, por ejemplo, de las ONGs, ¿no? Que también como te hacen como esta especie de construcciones prefabricadas, pero claro, se queda ahí, ¿sabes? No hay un proceso de aprendizaje más allá de esto, sino como tiene como esa respuesta asistencial, sí que te da como una respuesta funcionalista, pero no construye un conocimiento o como un proceso de empoderamiento de conocimiento, ¿no? O sea, creo que hay veces que puede tener como esa especie de trampa instalada, ¿no? O sea, que muchas veces el propio manual, que de alguna manera sí que te puede dar como esa especie de pista de solventar, otras veces puede ser como una herramienta limitante. Yo es que creo que también un poco nosotros
pasa un poco, no sé si habéis hablado con David de Barragán, del Borde, o con otro, no habéis tenido. Bueno, es que... Lo he escuchado, sí, pero no he hablado con él directamente, ¿no? Bueno, digo, porque bueno, muchas veces es que cuando hablamos un poco de estos procesos, por ejemplo, ellos hablan mucho de cómo se construye como todo un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en la esperanza, ¿no? De cómo se genera como todo especie de ese de laboratorio proyectual en torno a gente que a priori no tiene conocimientos, o sea, pero que a su vez que no tiene conocimientos de diseño o arquitectónico, pero que va como construyendo como una posibilidad de generar como una comunidad de aprendizaje en torno a, primero, bueno, ellos hacen como una estrategia de construir casas. Nosotros, por ejemplo, nuestra estrategia muchas veces es partir de referencias, que es como algo como que usamos incluso nosotros como arquitectos, cualquiera de nosotros. O sea, partimos de nuestros backgrounds, o sea, y esos backgrounds nos permiten como construir proyectar arquitectónicamente. Algo parecido, en muchos casos también se usa un poco con el lenguaje, o sea, con esta estrategia. Para mí el manual es como un detonador, o sea, en este caso, y es un detonador que te permitiría, pues eso, a través de una referencia, o sea, subvertir un poco como una posibilidad de acceder a una manera de hacer, pero creo que falta también como insertarle como otra capa más para que pueda permitirse que tú lo tunees, por ejemplo, o que tú lo desarrolles de una manera como más evolucionada y que no se quede en el 1.0, que es el manual, sino que se quede en el 2.0, que eres tú como individuo que proyecta su vivienda o no sé lo que estéis planteando desarrollar, ¿no? O sea, pero sí que requiere como otras estrategias. El manual es interesante, ¿no? El manual te da como un recurso, el manual te puede permitir como activar como una posibilidad. O sea, pero si realmente existe como una intencionalidad de apropiación, esto es una cuestión más pedagógica, ¿eh? O sea, no es un tema realmente a nivel formal. Prácticamente esto nadie te va a decir, pero bueno, ¿y esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? O sea, porque el planteamiento probablemente lo estáis convirtiendo casi como en el proyecto de prefabricación, o sea, un proyecto de prefabricación por manual de montaje, ¿no? Es como un tipo de manera de plantearse un poco cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, pues se podría hacer de otras maneras, ¿no? Pero esta es una estrategia posible y es una de las estrategias muy habituales. Nosotros la usamos un montón, ¿no? O sea, como este formato, ¿no? Pero, o sea, si tú además estás como planteándote como todo una batería de tuneos o de que haya como una especie de apropiación más avanzada de esto, a lo mejor tienes que plantearte también que existe un manual, pero dentro de ese manual hay como otras herramientas, que esas herramientas son combinables y como las puedes combinar, cada uno las puede combinar de muchas maneras y la matriz es mucho más rica y no es una matriz de una única solución, sino que es una matriz de combinaciones y luego, a su vez, si eso lo implementas con otro tipo de prácticas o de estrategias donde tú le das también unas posibilidades de apropiación de proyectuales a quien se los va a incorporar, pues bueno, ahí ya dejas como una puerta abierta a que eso pueda tener opciones infinitas, ¿no? O sea, claro, entonces no es tanto el manual en sí, pero más bien el carácter didáctico que puede tener y cómo se puede aprender de eso, entonces cómo se puede crear diferentes cosas con ese mismo. Claro, Ok. Y yo construiría como un manual, pero que sea un manual que no acabe en una respuesta única, sino un manual matriz, o sea, un manual que te permita combinarlo de muchas maneras, o sea, claro, para que sea como, esta es la solución, ¿no? O sea, hay que hacer un manual del manual. Sí, es bonito verlo así como un loop, porque es que al final el uno se conecta con el otro y con el otro, es como un proceso, pues, nada más. Sí. Es que en realidad el manual es un método, o sea, entonces es un método que te permite como conectar. Entonces, normalmente, claro, el manual te suelen dar como un paso a paso, porque, claro, es como un poco como el rollo de ahora conecta esto y ahora conecta esto, pero a lo mejor también te pueden decir, hay muchas maneras de conectar, o sea, cosas, o sea, esta. Hay muchas maneras de acabar las cosas, esta. O sea, y tú puedes, o sea, cada una funciona de una manera. Entonces, bueno, tienes ahí como una posibilidad como mucho más ampliada. También, lógicamente, podéis un poco como limitarla. No es como de que hagáis ahí como
una cosa como muy grande, pero sí que viendo que ese matriz puede ser como un juego interesante, ¿no? O sea, tanto en lo espacial como en lo estructural, como a nivel de acabados. Claro, Chavo, claro. tenemos por ahí. Sí. Gracias. Hola Diego, mucho gusto. Mi nombre es Sharon Salas. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Sam, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo también soy compañera de Orlando, estamos en el mismo equipo de trabajo y para seguir un poco con el hilo de esa conversación, a nosotros nos llama mucho la atención y de hecho creo que también parte de los proyectos que nosotros hemos estudiado ha sido como los de Todo por la Praxis, porque nos parecen como un buen referente a nivel no solo gráfico, sino a nivel de propuesta, a nivel de acercamiento hacia las comunidades. Entonces nosotros cuando empezamos a construir como esta idea de generar nuestro propio manual y con catálogo de materiales y todo eso, nuestra pregunta fue como, ok, ¿cómo hacemos que la persona sea partícipe en la creación de ese manual, ¿no? Como que a la larga no quede como ese manual que va a poder ir pasando en diferentes generaciones o en diferentes comunidades, sino que la misma comunidad participe y que casi que ese manual se vea como un lienzo en que la persona adquiere cierto grado de conocimiento de las diferentes escalas en las que se pueden dar las combinaciones, genere también sus propias propuestas a partir de algunos insumos que nosotros le damos y ese lienzo sea presentado hacia gobiernos locales o diferentes actores, ¿verdad?, que permitan que esta propuesta siga creciendo y nunca va a tener como un fin específico, porque realmente el crecimiento lo va a depender de los actores con los que se vayan a involucrar como este lienzo. Entonces, no sé, tal vez, digamos, usted, son dos preguntas ligadas a eso, usted qué nos recomienda, tal vez en esta parte en que nosotros estamos invitando a la persona que también diseñe en parte del manual como forma autodidacta, y la otra que nosotros, por lo mismo, para no caer tal vez en esto de cómo generamos un fin en este manual o cómo nos alejamos un poco del tema descriptivo de la autoconstrucción, nosotros empezamos a hacer una valorización de las cualidades emotivas que tienen los materiales para la gente de la zona o para la gente de la temática que estamos abordando. Entonces establecemos una lista de valores mediante cualidades históricas que han representado estos materiales en autoconstrucción y empezamos a evaluar los materiales como por decir, en porcentajes de cuánto cumplen en esos valores, y entonces cuando se empiezan a combinar los diferentes materiales para generar una propuesta más como objeto construido, empiezan a abordar, como decir, si combinamos este y este material, empezamos a tener, no sé, seguridad en el hogar, empezamos a tener fortaleza en la vivienda, ¿no? Porque empieza a tener las cualidades que se le fueron aportando, para que así la persona tal vez se aleje un poco de lo técnico, que es para no perder ese carácter de autoconstrucción, ¿verdad? Que no tiene tal vez un conocimiento técnico, pero entonces que empiece a asociar esos valores emotivos a los materiales y empiece a construir a partir de un sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, tal vez cómo le parece la idea o qué nos puede aconsejar o no sé, tal vez una reflexión a partir de eso. Sí, hay varias cosas, ¿no, Sharon? Porque has planteado como un montón de cosas, porque estás como, por un lado, el tema de lo de... Porque la propuesta del manual, ¿la estáis ya planteando con alguna comunidad específica? O sea, sí, lo estamos planteando. ¿Y habéis trabajado con ellos en algún minuto o es como todo en teoría? O sea... No, sí, digamos, todo esto de la selección de los valores, la selección de qué materiales, también dimensiones, nació a partir de un análisis y de diferentes actividades cogenerativas con diferentes comunidades que están, pues, en este momento marginalizadas y vulneradas a nivel de habitacional, en este caso. Entonces, claro, nació de ahí las respuestas. Vale, no, bueno, aquí yo creo que hay como dos caminos un poco como que podéis un poco plantear, ¿no? Esto que planteas tú, o sea, es que yo creo que, para un lado, esto que has abierto, que es como esa especie de trabajo previo analítico que habéis hecho, o sea, es como la base a hacer ese manual participado. Ahora, otra cosa es como hasta qué punto el trabajo ese analítico ha sido simplemente un análisis a más aéreo, más desde fuera, o realmente ha habido como un trabajo como más de preguntar más directamente a la comunidad cosas concretas, más que, o sea, porque me imagino que habéis hecho como cualquier trabajo urbanístico, sacáis datos y los, o sea, no sé si habéis hecho así o habéis ido allí, habéis hecho entrevistas, habéis hecho ¿Sí? Ambas. La primera parte fue más analítico, más a nivel urbano y las de observación inclusive, y la segunda ya fue con la comunidad, diseñando con la comunidad, entendiendo con palabras de ellos qué significa para ellos el concreto, qué significa una lata de zinc, ¿verdad?, de hierro, qué significa
un material liviano, qué sienten ellos en el parque, o sea, ya como respuestas directas, ¿no? Bueno, yo creo que el camino este que planteas, o sea, yo creo que hay como, por eso decía, creo que hay un camino, si habéis hecho esto está perfecto, porque ya tenéis como una base para poder hacer por lo menos un camino de hacer un manual que propongáis vosotros, pero que está situado ya como de alguna manera dentro un poco de lo que sería el paraguas de parámetros que ya se manejan dentro de la comunidad, ¿no? O sea, y que con los que podéis un poco como ya generar como un lenguaje propio de ese manual en torno a esas cuestiones. Incluso para mí creo que es importante porque ahí encontráis como valores potenciales, que le podéis dar como luego como, o sea, ahí es donde podéis darle como una cosa como más, los manuales pueden ser como muy fríos, es lo que quiero decir, ya, de esta manera puede ser como más personal, ¿no? Y una cosa, creo que en lo personal aquí en este caso, y lo más identitario y lo más cercano a un contexto es lo que puede ser como que el proyecto tenga mucho mayor interés, porque va a ser más autentificado en ese sentido, ¿no? O sea, si lo tenéis como eso sujeto, es como una línea que podéis trabajar y desarrollar vosotros el manual. O sea, yo no lo veo mal, porque muchas veces las comunidades, plantearlo desde base, la comunidad requiere un trabajo muy fuerte, ¿eh? O sea, como que si queréis trabajar un manual desde abajo, o sea, requiere un trabajo de pedagogía con la comunidad como importante. Entonces, claro, os va a requerir un montón de tiempo, construir como metodología para poder hacerlo, aportarle como herramientas para que eso se pueda desarrollar. Hay otro camino que es como decir, bueno, no puede ser como a lo mejor menos rico, pero hago como esta especie de feedback. O sea, me construyo, yo voy con ellos, recojo información, hago como mi manual con la información, sabiendo que ya tengo como unos parámetros que me permiten como dar como una respuesta a esas necesidades y luego se lo enseño de vuelta, a ver qué parece, a ver cómo funciona. Si les parece bien, puedo volver otra vez un poco como ir pues sea como ver un poco hasta qué punto, una o dos veces, darle como una vuelta, hacer como alguna prueba, algún ensayo, incluso puedo haber con un ejercicio, decir, oye, vamos a ver cómo funcionaría este manual en un ejercicio de que alguien decida diseñar algo a partir de esto, ¿no? O dos o tres pruebas, dos o tres diseños, ¿no? O sea, y se testean y se evalúan qué es lo que ha funcionado y lo que no funciona, qué es lo que encontramos que puede, o sea, si existen como dos modelos que pueden representar como una herramienta de evaluación, ¿no? O sea, no, y muchísimas gracias también por presentarnos todos sus proyectos y por estar acá. De verdad, ha sido mucho aprendizaje y gracias por la retroalimentación. Nada, chicos. Y nos queda José Daniel, tal vez hacemos la tuya y vamos haciendo un cierre para no quitarle ya la madrugada al pobre Diego. Sí. Vamos, José. Hola. ¿Qué Soy José, mucho gusto. Primero, gracias por la charla, muy chiva, me gustó bastante. Es todo lo de la innovación urbana, con este vibe como de anarquía a través de las personas y cooperación, me gusta bastante. Como es el recuperar la ciudad, entonces estaba como chequeando desde hace que el profe nos mostró su página. Había un proyecto que se llama Vivienda en Esqueleto, no sé si me puede, no sé, se me llamó mucho la atención, entonces quería saber como qué terminó de ese proyecto. No, Entonces, esto se quedó en fase proyectual. Esto es como, bueno, esto es como los típicos, aquí se quedaron como los edificios vacíos, abandonados, en fase de ejecución, sobre todo en la crisis del 2008, o sea, que hubo como, sobre todo en la periferia de la ciudad, hubo muchas edificaciones y nos planteamos un poco esta opción, pues acá todas esas edificaciones son de bancos o son privados, ¿no? O sea, entonces, claro, es un poco inaccesible llegar un poco como a plantearles una alternativa porque cuando se han quedado en esa situación están en procesos judiciales, o sea, de bloqueo, ¿no? O sea, como que están como en una cuestión de embargo o hay como un proceso judicial de que una constructora o una promotora esté pues litigando con el propietario, con el constructor, con quien sea. ¿Sabes? Entonces, claro, nunca hemos llegado como a ejecutarlo, nos hemos quedado como siempre con esa iniciativa ahí como con el interés, pero sin posibilidad de desarrollarla. no era por eso, sí se me daba la duda, porque como lo veo era como una vivienda privada que no se construyó como por completo, entonces sí me parecía como interesante esos tal vez incentivos de cómo le hicieron a la persona como para
regenerar ese espacio como urbano vacío. Entonces sí quería ver si se había logrado, ¿no? Pero sí, no, sí, son Pues cuestiones ya como... nos quedamos con las ganas. O sea. Pero me gustó bastante la idea. Dieguito, muchísimas gracias. Pues yo sé que ya es muy tarde por allá, entonces más bien yo quería hacer más bien el cierre. No sé si tal vez José Alonso, que es profe, quiere comentar algo más o hacemos el cierre. No, para ya no quitarte más tiempo, Diego, igual agradecerte muchísimo por la conferencia. Fue demasiado interesante cada uno de los proyectos que expusiste. Creo que también me robaron los comentarios con respecto a la metodología que vos utilizaste para esta documentación en los manuales, ¿verdad? Que creo que lo respondiste, que era como realmente generar esta documentación y esta herramienta sin perder la precisión y la guía que posee la documentación para poder de aquí hacer, digamos que una base teórica para que alguien más pueda igual reutilizar esta información o reinterpretarla. Al mismo tiempo, cómo hacer para que esta documentación no sea fría, ¿verdad? O no sea rígida. Ahora, yo creo que ahí en tus comentarios, en la respuesta, creo que pensaste lo mismo que había yo, no sé, cuestionado, pero me parece que la manera en la cual lo resolviste o lo expusiste en tu presentación se queda muy claro, ¿verdad? Que siempre existe para que eso suceda tiene que haber un criterio fuerte y una comunicación clara en los proyectos, si no, digamos que el espíritu se pierde y el impacto y la comunicación y la humanización se pierde también. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y que más calaron en mi percepción de todo tu trabajo, y quería agradecerte esto de manera personal y agradecerte tu tiempo, ya que definitivamente allá es muy tarde. De hecho se desconectó. Sí, algo pasó, vamos a ver. Fue en el último momento. Se nos desconectó. A ver. Déjame ver qué pasó. Estoy mandando un mensaje a vos, espérate para ver. No sé qué pasa esto que se ha quedado como bloqueado y colgado. No sé si ya es que ha pitado ya como de que no puede más. O sea, si le puedes poner este audio a los chicos y a todos y a Alonso, pues nada, también daros las gracias y nada, encantado. O sea que yo también ha sido como un momento un poco para pensar y reflexionar así con vosotros y nada. Tuve un problema así técnico. O sea que otra, y cuando eso ya nos volvemos a hablar. Contigo ya tendremos algún día una charla, Mike. Un abrazo. Sí, tuvo un problema técnico, entonces, bueno, nada más porque estamos grabando. Por el protocolo, voy a leer el certificado, nada más. Bueno, tuvimos un problema con Diego de conexión, pero nada más quería hacer formalmente el cierre del evento, que la Universidad Veritas le entrega el certificado del Taller Justicia Espacial a Diego Pérez y se le agradece su participación para este conversatorio del día de hoy, del 10 de noviembre del 2020. Lo firma mi persona y el director de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron, los que nos han seguido con la transmisión, y nos vemos ya para el último evento con Belinda Tato para hacer un cierre de este ciclo de charlas. Entonces vamos a parar la grabación.